Ahora sí, llegó el día de la grabación. ¿Qué es lo que vamos a grabar? Pues bueno, el día de hoy voy a estar grabando tanto temas para mi música personal, obviamente como solista, pero también voy a estar grabando uno que otro cover. Entonces, pues bueno, por esa parte voy a aprovechar justamente el día de hoy para realizar poco a poco todo ese procedimiento. Que si bien es tardado, pues bueno, la verdad es que cuando llegas, editas, obviamente sí te vas a encontrar con bastante satisfacción. Ahora, la cuestión es primeramente, ¿qué hay que hacer antes de grabar? Número 1, aprenderte bien la canción. No falta el bataco que no se aprende la canción, que obviamente comienza a tener fallas, a lo mejor, etcétera. La verdad es que todos los bateristas nos hemos equivocado en una que otra ocasión cuando estamos grabando, etcétera. La verdad, si a mí me lo preguntan, a mí no me gusta grabar por tomas. A mí me encanta muchísimo más tener todo bien grabado desde un inicio. Me encanta muchísimo grabar todo en una sola toma, pero que sea realmente una toma buena, que realmente pues aporte bastante. Si la toma a lo mejor salió mala, si me fui de tiempo a lo mejor, etcétera, pues bueno, corto, elimino todo, borro, y lo que me gusta hacer es volver a grabar de nuevo de corrido. Me gusta tocar todo de corrido, luego, eso es lo que a mí en lo personal, pues bueno, a mí me ayuda bastante, porque hay que tener bien estudiada la canción. Que te equivoques, digo, no pasa nada. Si es tu primera grabación, si son tus primeros días de grabación, imagínate. Yo en mi caso digo, y no lo digo con soberbia, pero antes me equivocaba cañón cuando empezaba a aprender a grabarme con metrónomo, etcétera. Entonces, pues imagínense, por esa parte, pues bueno, si yo aspiraba a ser músico de sesión, pues imagínense ustedes. Lo que te recomiendo principalmente como baterista es aprender a trabajar, a grabar bien con metrónomo, y sobre todo si vas a hacer tus primeros covers, si tú por ejemplo lo que pretendes hacer es eso, lo que te recomiendo es que trates de preferencia de buscar el multitrack original con todo y que tenga click, con todo y que tenga metrónomo. ¿Eso por qué? Porque eso a ti te va a ayudar muchísimo a que aprendas a cuadrarte perfectamente bien, y la verdad es que no hay que pensar que el metrónomo va a ser algo robótico, sin sentido, sin vida, porque claro, no somos máquinas, no somos instrumentos MIDI, nosotros somos humanos. O sea, sí va a haber cierto margen de error, pero hay que tratar de hacer que ese margen de error sea lo menor posible. Entonces, por esa parte, lo que nos conviene a nosotros como bateristas es tener bien aprendido, tener buen tempo, tener una buena base, obviamente para la canción que estemos grabando. Si vas a estar grabando, por ejemplo, independientemente de la música que toques, lo que te recomiendo es que tú aportes a la música. Te recomiendo que tú no seas únicamente baterista, sé realmente un músico, aporta realmente a la música. A lo mejor que si no vas a sonar tanto la mezcla, digo, pues a lo mejor y medio lo arreglas en la mezcla, ¿no? Pero la cuestión es que a final de cuentas, cuando acompañamos artistas, cuando acompañamos gente, cuando nosotros a lo mejor nos pagan por tocar, etcétera, pues obviamente tenemos que servir a la canción. Entonces esa es la cuestión que yo te tengo que recomendar. Trata de aprender, de tener bien estudiado todo. A lo mejor y te puedes equivocar a lo mejor en una que otra intro. Si te equivocas, pues bueno, practícalo, repásalo, trata de estudiar perfectamente bien esa parte, trata de tener paciencia, porque la verdad es que una canción no siempre la vas a sacar bien a la primera. A veces pasa que hasta hay canciones que las has estudiado toda una vida, a lo mejor te cuesta trabajo sacarlas, que si existen canciones complejas, que si existe, por ejemplo, música que a lo mejor y no te animas a tocarla porque dices, no manches, eso es de extraterrestres. Pues bueno, la verdad es que sí, pero la cuestión es que con paciencia y con esfuerzo obviamente lo puedes lograr. Que si no todos nacimos con la misma capacidad, sí, no todos nacimos con la misma capacidad, pero aquí la cuestión es tener paciencia para sacarle provecho. Cuando te esfuerzas, tienes paciencia, cuando amas lo que haces, obviamente lo demás a ti te va a valer. Tú te quieres empeñar por sacar bien las cosas. Entonces esa es la mentalidad que yo quiero proponerte precisamente en este curso. Ensaya, date tu tiempo a lo mejor para escuchar durante una semana la canción que tú vas a grabar, etcétera. Date tu tiempo, date a la tarea de estar estudiando, date a la tarea de estar poco a poco escuchando mucha música. Trata de escuchar lo que viene siendo la pieza, de memorizarla en sí, no tanto que toques exactamente como el baterista de la grabación, inclusive si lo que vas a hacer es un cover, no forzosamente tienes que tocar igual. Tú eres tú, no tienes que tocar igual o ser exactamente igual a alguien, no, tú eres tú tienes tu propio sonido, tú tienes tu propia personalidad. Entonces por esa parte lo que puedes hacer es
ser tú mismo. Entonces ese es el consejo que yo te puedo dar como baterista de sesión experimentado, que es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer con la interfase de audio es obviamente tener conectado obviamente todos los micrófonos, y ahorita mismo vamos a ver cómo es que los podemos colocar. Y pues bueno, ahora en este punto lo que vamos a ver será también, aparte de todo eso que ya acabamos de mencionar, pues es el cómo realizar una prueba de sonido, porque obviamente eso a nosotros nos va a ayudar bastante a aprender a realizar nuestras propias grabaciones sin problema alguno. Pues bueno amigos, pues bueno, ahorita como pueden ver aquí estoy de este lado, pues bueno, vamos a ver cómo microfonear obviamente la batería. ¿Cómo colocar los micrófonos? Pues bueno, hay dos formas de las cuales las puedes colocar. Si tienes soportes, si no tienes soportes, como puedes ver aquí tengo, muy pocos soportes. Pero yo con lo que me auxilio más son con estos clips que los puedo recomendar, que son de la marca Samson. Vaya que sí son bastante buenos. Aquí vamos a tomar un ejemplo aquí con lo que viene siendo este micrófono que yo lo uso para mi bombo. Sabemos que este no es un micrófono 100% dedicado a bombo, ¿no? Porque obviamente es un micrófono más dinámico, más de mano. Pero vaya que este micrófono me sorprende muchísimo a la hora de usarlo en el bombo, porque tiene muy buena respuesta a los graves, y eso es algo que a mí en lo personal me encanta, y yo le he podido sacar bastante provecho a este micrófono. Este micrófono es una KG P3S, pero igual si tienes un micrófono dedicado para bombo, pues bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Y esto va a depender en qué tipo de sonido tú quieras. Si tú, por ejemplo, lo que quieres es un sonido con más clic, un sonido que tenga más ataque, que se sienta más el impacto, no sé, de la masa con el parche, obviamente lo que hay que hacer es meterlo por dentro. Ahora, también la cuestión es ver si el parche de bombo tiene agujero o no. Obviamente me refiero al parche frontal, ¿no? El parche que obviamente lo usas más como parche resonante de bombo. Entonces, si tú lo que buscas es tener más clic, lo óptimo sería hacerle el agujero y meterlo hacia adentro del cuerpo, hacia adentro del vaso. Pero si tú, por ejemplo, lo que quieres es tener buen grave, o sea, tener una buena respuesta donde se sienta esa resonancia natural que va a tener el instrumento, independientemente si le pongas almohada o no, porque la almohada sirve ni más ni menos que para tener un sonido un poco más comprimido, un poco más compacto, y para que sea muy parejo el ataque, muy instantáneo, muy breve, y obviamente pues también no hace tanto escándalo el bombo. Depende también del tipo de parche que uses, ¿no? Pero bueno, hay quien dice que no lo necesita, pero pues es más una cuestión de criterio y de sonido, o sea, de qué sonido a ti te guste, qué sonido a lo mejor tú busques. Pero en el caso de que tú busques más grave, ahí sí lo óptimo sería microfonearlo por fuera, obviamente ponerlo de forma externa, pues por ahí al bombo, y lo que vas a necesitar obviamente va a ser un soporte para que tú lo puedas colocar. Digo, en el caso de lo que viene siendo de meterlo, pues no hay problema, porque a final de cuentas pues sale el cable, ¿no? Etcétera, pero lo que vas a necesitar es un soporte, porque también hay otra técnica que te va a ayudar bastante, que va a ser el hecho de que tú coloques el micrófono prácticamente así como ves, así la rejilla de esta forma. Está, por ejemplo, esta parte que viene siendo la mitad. Lo que puedes hacer es meterlo, o sea, no totalmente, mete simplemente una mitad de la rejilla, justo donde está el pliegue del parche, la capa del parche, justo ahí en el agujero, y obviamente tienes también la otra mitad ahí por fuera. ¿Eso a qué te va a ayudar? A que tengas lo mejor de los dos mundos. Si tú, por ejemplo, buscas muy buen clic, pero lo que buscas también es tener un buen grave, una buena resonancia natural que va a tener el instrumento, con eso lo que logras es tener lo mejor de los dos mundos. Tienes un sonido muy bueno, muy equilibrado en el bombo, porque pues vamos, aprovechas en sí la naturalidad del bombo, pero también aprovechas el ataque, el impacto. Si por ejemplo a ti te gusta el metal, o por ejemplo tocas mucho doble pedal, pues bueno, te conviene meterlo por dentro o usar algún tipo de trigger, etcétera. Pero también si buscas un buen subgrave, pues bueno, lo que puedes utilizar también son dos micrófonos, metes uno adentro, dejas otro afuera. Está por ejemplo el caso del Yamaha Subkick, del DW Moon Mic, que por ejemplo es una excelente herramienta que podemos utilizar para grabar en estudio, porque tienes el subgrave, pero también lo que tienes es un buen ataque también con un micrófono complementario. Puede ser puede ser algún micrófono de piso, puede ser inclusive un SM57, que también es un excelente ejemplo que te puedo dar precisamente de ello. A mí me gusta colocarlo pues prácticamente mitad y mitad. O sea, tengo mitad ataque y mitad grave. Entonces con eso tengo un muy buen sonido que a mí en lo personal me gusta, porque tengo lo mejor de los dos mundos y lo puedo colocar de esta forma y listo. Ya tengo, o sea, un buen sonido y obviamente con qué grabar. Ahora,
En el caso de los micros para los cuerpos, puedes ponerlos en soportes, jirafa con boom, etcétera, y lo que sea, pero bueno, te lo voy a poner de un ejemplo con micrófonos tipo SM57. Aquí, por ejemplo, lo que tengo son clamps, lo que viene siendo estos clips ahí que puedes ver, precisamente aquí en esta parte, que a lo que me ayudan es a ahorrar espacio en el piso. Cuando tienes varios soportes, obviamente te van a empezar a abarcar muchísimo espacio. Demasiado espacio, diría yo. Entonces, si tienes problemas con eso de que te abarca muchísimo espacio, etcétera, de que te estorba mucho y no puedes entrar a la batería, ¿no? Pues bueno, lo que puedes hacer es comprarte varios clips, como por ejemplo este paquete Samsung que me salió bastante bueno. Lo puedes hacer de esta forma. Y pues bueno, lo primero que hay que hacer, pues bueno, por esa parte es obviamente colocarlo. Obviamente lo recomendable es colocarlo de esta forma. Así tenemos aquí este ejemplo. Y aquí la cuestión va a ser, independientemente si lo pongas en soporte o que no lo pongas en soporte, es con qué ángulo de inclinación lo vas a poner. Porque mira, si lo pones directamente así, o sea, muy pegado, o sea, de una forma, digamos, muy perpendicular al parche, o sea, muy parado, obviamente lo que vas a tener es más armónico. Entonces, por esa parte, no lo veo tan recomendable, aparte de que no te va a estar captando en sí lo que viene siendo la esencia de lo que va a ser en sí un buen sonido de tomo, un buen sonido de tambor, que va a ser ni más ni menos que el ataque, el impacto de la baqueta con el parche. Entonces, ahí sí lo ideal es ponerlo a 2 dedos de distancia, así como lo pueden ver, así tengo 2 dedos, colocas la cápsula, pero que apunte directamente hacia el centro del parche, que si lo puedes acercar o alejar mucho, sí, lo puedes hacer, de preferencia te recomiendo que no lo alejes tanto, pero que hasta cierto punto puede existir esa cercanía. Si lo acercas demasiado, pues obvio, le das un golpe, un mal golpe y obviamente pues vas y rompes el micrófono. Pero para evitar romperlo, lo que te puedo recomendar es que lo tengas máximo a unos 3 dedos de lo que viene siendo el aro hacia el centro del parche. O sea, tenlo por lo menos máximo unos 3 o 4 dedos. Entonces, eso es lo que yo te puedo recomendar para que tú obviamente tengas un buen sonido, pero que también extremes bastantes precauciones con lo que viene siendo la forma en la cual microfoneas obviamente tu batería. Mismo caso para la tarola, mismo caso tanto por arriba como por abajo. Y obviamente lo que vamos a utilizar aquí también va a ser este tipo de micrófono, que es un micro de condensador. Este es un micrófono que me sirve más para captar overheads, para captar obviamente todo el tema ambiente. Entonces esto es lo que me va a dar más el contorno en sí de lo que viene siendo el sonido de la batería. Entonces, lo que tengo con esto es, obviamente, lo que pretendo hacer es que capte bien lo que viene siendo todo el tema de platillos, etcétera. Entonces, como tengo este soporte, lo puedo colocar aquí, no tengo ningún problema. En el caso de que cuentes con más micrófonos, más soportes, porque bueno, lo ideal es tener, por ejemplo, 2 micrófonos, o sea, un par de micros de condensador, uno a la izquierda y otro a la derecha, pues bueno, lo puedes tener en 2 soportes, los puedes colocar a la altura de los hombros, a la altura de tus hombros cuando estás sentado, cuando estás ahí tocando, los colocas preferiblemente a una distancia de 3 baquetas con respecto al parche. O sea, los colocas a una buena distancia, tienes un lado izquierdo, tienes un lado derecho, entonces ya tienes una visión estereofónica, obviamente todo. Puedes utilizar micros de diafragma grande, pero de preferencia te recomiendo que si te vas a comprar un micro de diafragma grande, pues uno que de preferencia pues tenga un atenuador de decibelios para que obviamente la presión de los platos, la presión sonora que van a ejercer los platos y todo lo demás, que eso no dañe el micrófono. Y también están los micros de lápiz, los de condensador, los esos de tubito que podemos ver, que inclusive los podemos utilizar para en el caso de los hi-hats, pues bueno, lo podemos manejar inclusive de esa forma, o sea, vas, te compras un par precisamente por arriba y ya tienes algo que te pueda empezar a captar excelente, o sea, todo. Y en el caso del hi-hat, pues bueno, formas en las cuales tú puedes hacer obviamente todo eso. Puedes, por ejemplo, colocarlo, no sé, pues, al contrario precisamente de lo que viene siendo aquí. El hi-hat, al contrario, para que obviamente te capte en sí un sonido que sea un poco más limpio, pero también lo puedes microfonear directamente para que te capte más el ataque, pero obviamente eso va a llevar en consiguiente de que si tienes, por ejemplo, algún splash, pues bueno, se va a colar. Pues obviamente hay sonidos que obviamente cuando estás microfonando baterías va a haber sonidos que se van a estar colando, depende de cuántos micrófonos uses, inclusive hasta los estudios grandes pues llega a pasar eso, porque el tipo de micrófonos que se tienden a utilizar en su mayoría viene siendo de patrón polar cardioide, es decir que van a captar en forma de corazón, te capta la mitad
pero va a haber un rechazo obviamente del sonido trasero. Pero obviamente también ten en cuenta de que te va a captar por los lados. En ese caso, si buscas algo que no se cole, que no se filtre nada, pues compra micrófonos que sean de patrón polar hipercardioide, porque esos son más directos y obviamente no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces, pero también toma en cuenta de que ese factor de que se empiecen a colar sonidos también te va a ayudar bastante a que el sonido sea mucho más rico, a que se vaya complementando. ¿Por qué? Porque todo forma parte en sí del sonido de una batería como tal. Y eso pasa hasta en estudios grandes que cuentan con 8000 micrófonos, inclusive para microfonar las esquinas, etcétera. O sea, para microfonear prácticamente, o sea, todo el espacio que tiene el cuarto, todo el espacio que tenga la habitación. También lo importante, lo necesario es también hacer una buena inversión en tratamiento acústico. Ahí, por ejemplo, tengo aquí un ropero, tengo aquí atrás mío un closet, tengo algunos cuantos paneles aquí, tengo esponjas también del otro lado, tengo también algunos paneles acústicos que hice precisamente también a otros lados. Entonces, por esa parte ya no tengo de qué preocuparme de que haya mucha reverb, porque ya tengo un ambiente un poco más controlado. En este caso, pues bueno, aquí el piso de mi home studio pues es de madera, tengo alfombra ahí para lo que viene siendo mi batería, lo cual me ayuda también a absorber muchísimo lo que viene siendo las reverberaciones extras. Como te lo dije en el video pasado, también toma en cuenta de que los micros de condensador requieren phantom power, que es una alimentación extra que requieren este tipo de micrófonos para que puedan funcionar. Es una corriente eléctrica, entonces para activarla seguramente en tu interfase de audio te va a venir esta opción. Entonces lo que toca por hacer es activarla. Listo, entonces ahí ya me empieza a captar un poquito más de sonido. Entonces, para verificar obviamente que entre señal, y esto me lo enseñaron ahí siendo jalacables, obvio, lo que puedes hacer es probar obviamente las entradas de la interfase, pero lo básico para que empiece a sonar obviamente un instrumento y darle una buena estructura de ganancia para verificar que el micro no falle. Este es un truco que es bastante clásico de la vieja escuela, viene siendo el hacer esto. Empieza a rascar poco a poco la rejilla para que verifiques de esa forma si el micrófono te funciona. O sea, ráscalo de esta forma. Entonces, si entra señal, por ejemplo, de esta forma, pues bueno, eso ya quiere decir que el micrófono funciona, que el micrófono, pues bueno, sí está apto para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces, ahora lo que toca hacer es hacer una prueba de sonido, dar las ganancias adecuadas y posteriormente, pues ya hacer todo el proceso de grabación. Te vamos a insertar pistas, obviamente varias pistas donde obviamente se van a ubicar todas y cada una de las partes de la batería. Entonces, pues bueno, como tengo 4 canales para microfonear en sí prácticamente todo, o sea, toda la batería, vamos a ir agregando 4 después de que ya hayamos insertado, por ejemplo, pues bueno, unas pistas previas. Lo podemos hacer prácticamente de esta forma, arrastramos lo que viene y simplemente se nos carga la pista. Hay que procurar principalmente que las pistas estén en formato MP3 o WAV, preferiblemente en formato WAV. ¿Por qué? Porque esto obviamente nos va a ayudar muchísimo a que la calidad del audio original obviamente no se pierda. En este caso yo estoy utilizando pues bueno las pistas que obviamente no las puedo poner por motivos de copy, porque si no pues bueno me tumban este video y pues bueno a lo mejor también me tumban el cover, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer será agregar 4 pistas precisamente de esta parte, acudiendo aquí hacia lo que viene siendo la barra de transporte, presionando este botón que aparece aquí en esta parte, y vamos a ir agregando 4 pistas. 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a activar, obviamente vamos a habilitar las pistas para poder grabarlas presionando este botón rojo. Como pueden ver, ahí se escucha con un poco de latencia. Pero si presiono 2 o 3 veces aquí este cono que aparece aquí obviamente en esta pista, pues bueno, aquí yo ya tengo entonces la posibilidad de apagar obviamente el monitoreo que nos viene obviamente de parte del software de Reaper, que obviamente nos va a venir con algo de latencia. Y en este caso, al yo utilizar el driver especializado de la interfase de audio, que pues bueno, si quieren aprender un tutorial de cómo configurar interfaces de audio, ahí les dejo varios tutoriales ahí en la parte de la descripción o en las tarjetas. Aquí vamos a ir asignando obviamente pues aquí cada, pues qué es lo que va, ¿no? Vamos a ir asignando por ejemplo aquí bombo. Hacemos el mismo proceso en el segundo canal de esta forma. Para nosotros poder hacer todo el proceso, seguramente cuando usas Reaper por primera vez te va a venir de esta forma. Entonces no vas a encontrar este menú. La forma en la cual lo puedes encontrar es buscando obviamente aquí al borde donde está la bandeja obviamente. Y aquí está en sí lo que viene siendo el secuenciador. Entonces aquí en la bandeja del lado izquierdo puedes arrastrar simplemente de esta forma.
sombreas, cuando veas la flechita que va precisamente hacia la derecha y hacia la izquierda, pues bueno, ya la puedes mover sin problema alguno. Entonces aquí vamos a darle como al segundo canal como tarola, y para asignarlo, pues bueno, aquí tenemos entradas mono, aquí tenemos la segunda entrada. Entonces hay que irle dando poco a poco nivel volumen. Entonces vamos a ver qué tal está. Ahí está, sí recibe señal. Esto es simplemente para percatarnos de que cada una de las señales comiencen a recibir obviamente la señal, ¿no? Ahí está, vamos a darle siguiente, tonos de aire. En el canal 3 vamos a darle de nueva cuenta. Ahí lo tengo en el 1, entrada mono, canal 3. Entonces vamos a verificar que haya señal de esta forma. Aquí está. Si pudieron escuchar un poquito ese ruido, pues bueno, es buena señal de que obviamente de que el micro, de que la interfase también está funcionando junto con el micro. Entonces lo que vamos a hacer también en el último canal va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a darle como canal 4. Vamos a utilizarlo como tono de piso y overheads. Entonces aquí vamos a asignar la entrada monofónica aquí de 4. Ahora, ¿a qué nivel debo de grabar? Lo que te recomiendo que hagas con tu interfase es buscar obviamente todo el tema de perillas, ¿no? Y bueno, para darnos cuenta de ello, pues bueno, lo que podemos hacer es primeramente irnos aquí, por ejemplo, hacia lo que viene siendo la parte frontal de nuestra interfase de audio, que aparece justamente aquí en la parte de arriba. Entonces, aquí, por ejemplo, que esta es la interfase de audio que yo tengo, pues bueno, aquí tengo los 4 canales. Entonces, estas perillas son para ganancia, que va, pues bueno, obviamente a darle intensidad, obviamente, al sonido de la forma en la cual va a entrar. Si nosotros, por ejemplo, giramos esta perilla totalmente hacia el lado derecho, pues obviamente la señal va a venir muy cargada o puede venir distorsionada. Hay ciertas interfaces que por ejemplo nos ofrecen dos modos, de línea o instrumento. Para que nosotros podamos activar bien el preamplificador de la interfase de audio, tenemos que ponerlo en modo instrumento, y aquí nos aparece un pad que por ejemplo este es el caso de la mía. Hay otras interfaces que por ejemplo no cuentan con esta opción, que obviamente nos reducen menos 10 o menos 20 dB si acaso lo que viene siendo la intensidad de sonido, lo cual pues bueno, esta interfase de audio me ayuda bastante en ese sentido, porque no tengo que darle tanta ganancia a los micrófonos, porque de por sí pues, grabo baterías. Entonces al ser señales muy fuertes, pues evito que la señal sea distorsionada, que suene fuerte, que suene mal. Entonces para yo poder cuidar obviamente todo, para yo poder cuidar todo eso, tengo que activar lo que viene siendo pues este botoncito que dice pad. Ahora, lo que hay que hacer es hacer una prueba de sonido. ¿Cómo la podemos hacer? Pues bueno, vamos a tener que pegarle prácticamente a cada parte de la batería. Lo que hace precisamente un músico antes de dar un concierto, un show en vivo, es hacer un soundcheck. ¿Por qué? Porque el sonido también es una parte importante. Un show que tiene mal sonido, puede que existan los mejores músicos del mundo, pero un mal audio, eso es lo que muchas veces hace que el show sea horrendo, que sea horrible. E independientemente del músico que sea, también un mal audio también va a ser un factor que va a ser sumamente negativo y que puede afectarnos a la hora de grabar, a la hora de sonorizar un evento en vivo, etcétera. Entonces vamos a tener que pegarle prácticamente a todas las partes de la batería, las que sean que estén microfoneadas, ya sea platos, hi-hats, tarola, toms de aire, toms de piso, el bombo, ¿no? Etcétera. Vamos a tener que pegarle con la mayor intensidad que nosotros podamos, para nosotros poder identificar de esa forma el rango dinámico y cuál es la ganancia más justa. Si necesita más, si necesita menos. Si por ejemplo la queremos tener, no sé, a un 50%, a un 25%, si queremos meter un pad atenuador de decibelios, ¿no? Que por ejemplo, pues bueno, puede ser el caso. Entonces eso nos puede ayudar muchísimo a que nuestras grabaciones comiencen a ser lo suficientemente sanas. En este caso, yo por ejemplo lo que estoy manejando es el concepto de Unity Gain. Aquí por ejemplo tengo la mixer totalmente en ceros. Entonces si yo por ejemplo empiezo a subir este volumen, por ejemplo así de esa forma, lo más probable es que empiece poco a poco a clipear. En cambio, pues vamos, ¿no? Si desactivo por ejemplo el pad así de esa forma, ahí está. Lo que puede provocar es algo que va a ser negativo, bastante negativo en lo que viene siendo mis grabaciones. Entonces lo ideal es que trabajemos a un volumen que sea lo suficientemente sano. O sea, no es tocar fuerte por tocar fuerte o subirle a todo por subirle. Es que hay que aprender a escuchar y hay que aprender muchísimo sobre cuál es el nivel adecuado. El nivel adecuado, pues bueno, esto lo puedes identificar de una forma bastante empírica. El hecho de que tú hagas un soundcheck, el hecho de que pruebes, le pegues a
a los tambores antes de grabar, te va a ayudar a ahorrarte cientos de dolores de cabeza que probablemente puedes tener porque la grabación salió mala, porque algo falló en la grabación, porque algo obviamente pues bueno se pudo haber deteriorado, porque la grabación salió mala, porque independientemente de que el baterista tocó bien y todo, pues vamos, el método de grabación que se usó pues vamos, no fue el correcto. Entonces por esa misma razón es siempre importante el nosotros aprender a trabajar una buena ganancia, una buena estructura de ganancia en Unity Gain. Por ejemplo, ahorita que conecte, por ejemplo, en este canal lo que viene siendo el bombo, yo lo que hago usualmente, porque eso es lo que a mí me funciona, es poner prácticamente todo a un nivel de 50%. Entonces, ya que hayamos terminado de grabar, pues bueno, lo que toca hacer es editar y posteriormente hacer mezcla. No importa si suena bajito. A final de cuentas, vamos a tener que hacer mucho proceso en la cuestión de mezcla. Vamos a tener que ecualizar, comprimir, vamos a tener que agregarle reverb, ¿no? Y obviamente vamos a tener que trabajar a un volumen bastante bajo, porque posteriormente vamos a tener que realizar un proceso de mastering que nos va a ayudar a que la señal siga siendo sana, pero que sea audible, que nosotros podamos en sí tener un buen trabajo en producción de audio. Cuando nosotros queramos producir algún tipo de cover, alguna producción para alguien de forma remota desde nuestra casa, etcétera. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder sacarle proceso. Ahora, si te gusta, por ejemplo, simplemente, ¿no? O sea, subir, por ejemplo, los faders, etcétera. O sea, adelante. Igual va a ser una mezcla, o sea, minimalista, sin procesos más que puro gain staging. Pero de ahí en fuera es simplemente lo necesario que nosotros podemos utilizar para, por lo menos, igual si te gusta hacer distintas pruebas de audio, distintas pruebas de sonido, igual sin efectos ni nada, pues adelante. Es totalmente respetable. Pero al aprender a utilizar distintas técnicas, distintos procesos, distintos métodos y hacer de eso, pues bueno, un arte que se pueda compartir y disfrutar, pues bueno, eso nos va a enriquecer muchísimo nuestro sonido. Así que toca hacer la prueba de sonido, vamos a tener que pegarle a continuación.